Bueno, buenos días. En nombre de la Universidad de los Andes y la Oficina de Scouting y Promoción, le damos bienvenida a la franja de clases en el marco de la Feria de Colegios Uniandes sobre el programa de Química. Entonces, bueno, primero queremos recordarles que esta sesión de clase está siendo grabada y puede ser utilizada con fines informativos para la universidad. En esta clase nos acompaña el profesor Mario Macías, representante del programa, y para la solución de inquietudes que tengan sobre la clase que vamos a presenciar hoy, hemos habilitado el chat de Zoom y bueno, a final de la clase se van a resolver estas dudas. Ustedes pueden prender el micrófono o escribir la pregunta. Entonces, Mario, ya puedes compartir la presentación. Ok, muchas gracias. Bueno, inicialmente mientras comparto la presentación, los saludo a todos. Bien, por favor, en algún momento me confirman cuando ya se esté viendo mi pantalla. Creo que ya Ya sé. quizás. Muy bien. Bueno, entonces, como nos dice María Alejandra, gracias por la presentación. Yo soy el profesor Mario Macías del Departamento de Química. Y bueno, yo les voy a dar una charla el día de hoy, eh, que es voy a contar una pequeña historia. Bueno, en realidad es una historia mucho más grande, eh, pero es una historia un poco más resumida, un poco más sencilla de lo que nosotros vemos en una de nuestras materias, uno de nuestros cursos, que se llama Introducción a la Teoría de Átomos y Moléculas. Este es un curso normalmente que ven los estudiantes de química en el primer semestre. Yo aquí les voy a contar un poco sobre este curso introductorio a la carrera de química. Y bueno, entonces vamos a empezar hablando un poco sobre las teorías griegas. Y es que para nosotros llegar al concepto de lo que es la teoría de los átomos y de las moléculas, nosotros empezamos esta historia. Es como una especie de viaje que nosotros iniciamos desde la antigüedad, desde la antigua Grecia, y empezamos a evaluar las teorías griegas respecto a la materia, respecto a qué es lo que nos rodea, de qué está compuesto el planeta, el universo, etcétera. ¿Bien? Resulta que como nosotros sabemos desde la antigüedad, el hombre siempre ha estado interesado por saber de qué están hechas las cosas. El hombre siempre eh, ha estado interesado en conocer estas cosas, pero a la vez en que el hombre pues se ha interesado en entender la composición y digamos de qué está hecho el universo. Al mismo tiempo, este interés o esta lucha por querer tener el conocimiento en sus manos y poder comprenderlo, ha estado un poco digamos, enfrentado, digámoslo de esa forma, enfrentado como a la superstición, a la mitología, a las ideas del hombre en un ser quizás superior que es el que domina todo, ¿no? Entonces, allí es donde empieza nuestra historia, aquí empieza nuestra historia. Y resulta que, como digo, el ser humano ha estado sujeto a pensar que todo lo que ocurre en el universo y todo lo que ocurre en el mundo ocurre debido a un ser superior, ocurre debido a efectos mágicos que están fuera de su poder y fuera de su entendimiento. Esa es la idea de que reinaba en poco a poco en la evolución del conocimiento del ser humano, ¿verdad? Y no fue sino hasta aproximadamente hacia el siglo sexto antes de Cristo, quizás hacia el año 700 o 600 antes de Cristo, que como dice aquí un grupo de pensadores, gracias por suerte para nosotros, un grupo de pensadores inició una investigación muy importante, como dice aquí, una investigación seria y crítica respecto a la naturaleza. Y esta investigación que empezó en esta época hacia quizás estos años, 700, 600 antes de Cristo, ha seguido evolucionando hasta hoy día, hasta nuestras épocas. Es decir, esta persecución, esta interés del ser humano por el conocimiento hoy día no ha terminado. Seguimos en ese camino. Toda la ciencia que nosotros conocemos al día de hoy no ha terminado. O sea, todas las teorías son todavía un poco inconclusas y tenemos todavía mucho más hacia adelante, ¿no? Resulta que si nosotros nos vamos hacia épocas antiguas,
lo que el hombre ha creído que ha sido el mundo, el universo, se ha basado inicialmente en ideas que no son, bueno, hoy en día nosotros sabemos eso, que no son ideas muy correctas, que digamos, por ejemplo, lo que estamos viendo acá es una representación de lo que el hombre consideraba que era el mundo por allá hacia el siglo sexto antes de Cristo. Si nosotros vemos es una imagen que hasta para un niño quizás de 10 años hoy día que ha ido a la escuela, pues pensar que el mundo tiene estas características que estamos viendo en la diapositiva, pues entonces resulta un poco absurdo, ¿verdad? Pero claro, hoy en día pues tenemos un niño que ha ido a la escuela y que ha aprendido cosas, pero si nos vamos hacia el siglo sexto antes de Cristo, pues obviamente todo el conocimiento que tenemos hoy día pues no lo teníamos. Y es que el hombre en esa época se imaginaba y pensaba cosas. Por ejemplo, se imaginaba que el cielo, por ejemplo, como vemos acá, era un océano, era como una especie de océano, como agua que estaba en el cielo, y que el firmamento, pues entonces, era como una especie de división entre las aguas del cielo y las aguas de la tierra, o sea, había como una división entre esas aguas. Y de hecho, bueno, pues entonces eso que yo acabo de decir está correlacionado quizás con algunos pasajes bíblicos del Génesis, y bueno, eran libros antiguos, conocimiento antiguo del ser humano respecto a lo que tal vez era el mundo, ¿no? Es una idea basada simplemente en el pensamiento, ¿no? No en la experimentación, obviamente, sino simplemente todas estas ideas del ser humano se basaron en esta época en la observación y en el pensamiento nada más, ¿no? Y entonces esto nos lleva hacia aproximadamente el siglo 640 y 545 antes de Cristo con Tales de Mileto, en la región de Mileto, que es lo que sería la actual Turquía. Fíjense más o menos, si han visto, han jugado un poquito con el mapa mundi, pues han visto que esta región es como la región de Turquía y más o menos hacia esta zona es donde es la zona de Mileto, una zona muy importante para nosotros los científicos porque en toda esta región nació, se podría decir, la ciencia que nosotros conocemos hoy día. Y entonces en esta época tenemos a un personaje como el que vemos, Tales de Mileto, y Tales de Mileto era un versado, era un estudioso quien estuvo en esta región, como estamos viendo acá en el mapa, más o menos en el Imperio Babilónico, y entonces Tales de Mileto aprendió muchas cosas, aprendió geometría, aprendió matemáticas, otras cosas muy, muy interesantes, y Tales de Mileto es uno de los primeros filósofos griegos que intenta explicar sin mitos la naturaleza en la cual nosotros vivimos. Intenta explicar sin mitos. Como les dije, el ser humano desconocía hacia estas épocas muchos asuntos, muchos fenómenos naturales y todo lo explicaba con base en los dioses y en los mitos, ¿verdad? Pero Tales de Mileto, aquí empieza nuestra historia con Tales de Mileto porque él es uno de los primeros filósofos que se encarga de querer explicar sin mitos los fenómenos naturales. Resulta que Tales de Mileto se da cuenta que desde la antigüedad los materiales se transforman. Por ejemplo, este que tenemos acá es un mineral de azurita, es un hidróxido carbonato de cobre. Si vemos es un mineral bien bonito, azulito, ¿verdad? Tiene su color bien lindo, es atractivo, ¿verdad? A la vista. Pero este mineral, por ejemplo, puede interactuar en altas temperaturas y puede transformarse en un polvo negro como el óxido cúprico o puede transformarse, puede reducirse totalmente al cobre metálico también, por ejemplo, se puede hacer. Tales de Mileto observaba estas cosas. Tales de Mileto observaba, por ejemplo, que la madera se puede quemar y se transforma en cenizas, etcétera, que el agua se puede transformar en vapor. Y entonces, después de todas estas observaciones, se imagina que tal vez es posible que exista un elemento primordial, un principio primordial de todas las cosas, es decir, todas las cosas en la naturaleza se pueden explicar porque tal vez todas están compuestas de un mismo elemento. Resulta que Tales de Mileto, como estudió en Babilonia pues se creía en el dios Marduk, él decía el rey Hammurabi creía en el dios Marduk, y en la creencia de los babilónicos ellos pensaban que todo el planeta era agua, o sea, toda la tierra era agua, y que el dios Marduk había puesto una alfombra
de tierra sobre las aguas. Entonces, eso era la creencia de la religión de los babilónicos y entonces tal vez por esas influencias, Tales de Mileto piensa que el principio fundamental de todo es el agua, es decir, y él se da cuenta que el agua pues lo compone todo, está en las frutas, está en todas partes, el mismo ser humano pues tiene agua, etcétera, entonces piensa que el agua es el principio fundamental de todas las cosas. Luego tenemos a Anaximandro. Anaximandro de Mileto era un discípulo de Tales de Mileto, era el discípulo de él, y entonces Anaximandro empieza a pensar que tal vez lo que se conoce como el apeiron o el arché, que es como el principio de todas las cosas, es una fuerza que no necesariamente tiene que ver con un elemento, con algo que se pueda palpar, sino que es como una fuerza, ¿no? Es lo que piensa Anaximandro. Anaximandro pues da otros aportes a la ciencia o digamos al conocimiento, mejor digámoslo, al conocimiento del ser humano. Por ejemplo, dibuja este primer mapa mundi o el mapa del mundo, ¿ok? Y también logra con una vara medir el tiempo, la duración de un año, etcétera. Es muy inteligente, ¿no? Sin embargo, luego tenemos a Anaxímenes de Mileto, quien era a su vez discípulo del primer personaje que vimos, de Tales, y del segundo personaje que vimos, de Anaximandro. Anaxímenes era discípulo de ellos dos y a él le gustaba la astronomía y la meteorología. Y entonces, como era un estudioso de la astronomía y la meteorología, entonces él pensaba algo y él decía, bueno, fíjense que cuando uno se acerca al centro de la Tierra, como que todo se pone más denso, o sea, tenemos tierra, tenemos agua, y a medida que nos alejamos de la tierra, pues como que el aire se pone menos denso hasta que salimos al espacio, etcétera. Entonces él dijo, oh, bueno, parece que tanto la tierra como el universo están hechos de un mismo elemento y ese elemento es el aire y simplemente a medida que nos acercamos al centro de la tierra, pues el aire se pone más denso y ahí entonces es que se forma la tierra, el agua y lo que nosotros conocemos y cuando nos alejamos del centro de la tierra, el aire pierde densidad y por eso se vuelve en vapores, ¿verdad? Entonces, Anaxímenes de Mileto propone que el principio fundamental de todas las cosas sea el aire, propone esta idea. Pero luego tenemos a Heráclito de Efeso, y resulta que Heráclito de Efeso se da cuenta que el mundo y todo lo que nos rodea se puede determinar a través de una concepción dinámica, es decir, él se da cuenta que todo es un constante fluir, que nada es permanente, que nada es fijo, que todo cambia, como dije hace un rato, el agua se puede transformar en vapor, por ejemplo, una madera se puede quemar hasta volverse ceniza, etcétera. Entonces, él ve que todo es un constante cambio. Por ejemplo, nota que tenemos las estaciones, etcétera, ¿verdad? Y entonces, en este caso, basado en esta idea, eh, Heráclito de Efeso propone entonces que el principio primordial de todas las cosas debería ser el fuego, porque el fuego es lo que mejor caracteriza el cambio, ¿verdad? El cambio. Pero luego apareció otro filósofo griego que se llamaba Empédocles de Agriento, y entonces él dice, bueno, y está bien, ¿ok? O sea, tenemos los tres elementos que ya nos proponen, pero ¿por qué? Pero ¿por qué un solo elemento? ¿Por qué no pensamos en que quizás el agua de Tales, el aire de Anaxímenes y el fuego de Heráclito, y además Empédocles dice, bueno, pues yo propongo otro más y es la tierra. Y entonces aquí con esto nace lo que nosotros conocemos como la teoría de los cuatro elementos. Y aquí Empédocles entonces propone que quizás todo el universo y la Tierra y todo lo que nosotros conocemos está compuesto no de un principio fundamental que corresponde a un solo elemento, sino que a cuatro elementos. Cuatro elementos es lo que compone la Tierra y lo que compone el universo. Es lo que nos propone Empédocles de Agriento, ¿verdad? Pero no solo Empédocles nos propone esta idea tan fantástica, sino que también empieza las primeras ideas, los primeros avances pequeños respecto a la idea del átomo. ¿Qué es un átomo? O sea, respecto a esta idea. Y resulta que Empédocles, vemos en este dibujo que está acá, este instrumento que estamos viendo se conoce desde la antigüedad como el ladrón de agua. Resulta que este instrumento se usaba desde esas épocas antiguas en la cocina para, por ejemplo, transportar agua de un lugar a otro. Entonces, fíjense que si yo sumerjo este instrumento, si yo lo sumerjo aquí en el agua y dejo el dedo destapado, pues entonces se llena de agua, ¿verdad? Y luego tapo el dedo
y entonces puedo transportar el agua de un lugar a otro, ¿verdad? Lo puedo transportar de un lugar a otro. Luego vuelvo a quitar el dedo aquí de la parte superior del recipiente y el agua vuelve y sale. Entonces, Empédocles esto le causa curiosidad y entonces se imagina que tal vez el aire, o sea, lo que está rodeando el aire, pareciera que estuviera ejerciendo como una especie de peso sobre el agua dentro del recipiente y es lo que le permite que aparentemente entre el agua o salga a medida que pongo o quito el dedo del recipiente. Entonces, Empédocles piensa que el aire ejerce como una especie de presión, pero para que ejerza presión tendría que ser masa, ¿verdad? Porque solo lo que tiene masa puede ejercer una presión, una fuerza sobre un área determinada, ¿verdad? Entonces, aquí Empédocles nos da la primera idea de lo que podría ser, lo que podría empezar la idea de átomo. Es decir, Empédocles dice, el aire entonces, el aire es materia tan finamente dividida que no se puede ver. ¿Ok? Es la primera idea de Empédocles. Allí empieza una concepción respecto a esta idea del átomo. Luego, después de Empédocles, tenemos a Aristóteles. Aristóteles adopta esta idea de Empédocles de los cuatro elementos y además propone que incluso los elementos podría ocurrir una especie de transmutación entre los elementos porque él propone, como vemos en este cuadrito, propone que cada elemento está compuesto por una sumatoria de dos propiedades, entonces a medida que yo cambio la proporción de esas propiedades, pues entonces puedo hacer, por ejemplo, si tengo seco y frío, puedo hacer tierra, si tengo frío y húmedo, puedo hacer agua, si tengo húmedo y caliente, puedo hacer aire, etcétera. Entonces él piensa que tal vez sí, los cuatro elementos componen o es de lo que está compuesto todo el universo, la Tierra, pero incluso se pueden transmutar entre ellos. Además de los cuatro elementos, Aristóteles es bien conocido por introducir lo que nosotros conocemos como el quinto elemento y que con el tiempo en el lenguaje y en la cultura ha evolucionado a lo que nosotros conocemos como la quinta esencia que se dice, ¿no? Algo que es puro, algo que es muy puro y perfecto, ¿verdad? Algo perfecto y puro. Resulta que Aristóteles resulta con la idea del quinto elemento debido a que él se fija en el universo, se fija en los planetas y se da cuenta que a través del tiempo los planetas no cambian, los planetas no cambian. Entonces él se imagina que quizás este quinto elemento que conocemos como el éter es lo que está invadiendo todo el universo. Y como es tan perfecto, por eso los planetas no cambian, porque no hay posibilidad de cambiar en un ambiente que de hecho ya es perfecto. Entonces allí es donde Aristóteles propone esta idea de los cuatro elementos. Y fíjense lo que les dije hace un momento, ¿no? Les dije que Aristóteles también se fijaba en el universo, se fijaba en los planetas, etcétera, y entonces propone un primer modelo de lo que podría ser el universo, y entonces propone su modelo geocentrista, en el cual la Tierra está en el centro del universo y tenemos la Luna y los demás, y los planetas, Mercurio, etcétera, Venus, los demás, el Sol incluso, están girando alrededor de la Tierra, ¿no? Esas son las ideas de Aristóteles, ¿bien? Estas ideas van a dominar desde el año 300 antes de Cristo, van a dominar casi por 2000 años, porque resulta que toda la filosofía de Aristóteles ajustaba perfectamente bien con los libros que se consideraban sagrados, con los libros de las autoridades eclesiásticas, y entonces cómo compaginaban muy bien las ideas de Aristóteles con estas otras ideas, pues claramente esta filosofía aristotélica se mantuvo casi por 2000 años. Bueno, ustedes conocen tal vez en algún caso algunas historias por ejemplo, de la Inquisición, etcétera. Bueno, todo esto quizás son secuelas de estas ideas. Pero fijémonos que aquí todavía no está claro la idea del átomo, todavía no está clara. No es sino hasta un momento, todavía en una época antes de Cristo, que empiezan a hacer el atomismo y nace con esta pregunta. ¿La materia se puede dividir indefinidamente? ¿Será que eso puede pasar? ¿O será que no? ¿O será que no? Bueno, alguien empieza a dar respuesta, todavía sin evidencia experimental, únicamente con su filosofía y su pensamiento. Alguien empieza a dar respuesta a esta pregunta y ese es Demócrito. Demócrito, quien es discípulo de Leucipo, Demócrito es de una región por acá de Abdera,
de una región por acá de Abdera, también en esta zona bastante cercana a lo que es la actual Turquía, y resulta que Abdera era una región que en esa época se consideraba como un lugar donde la gente no era muy estudiada, donde la gente no sabía cosas, donde la gente no era inteligente y era toda la gente que viniera o que estuviera en esta región de Abdera era conocida por un poco, digamos, se burlaban de ellos, ¿no? Por sus ideas poco geniales, ¿no? Digamos, digámoslo en esa forma, pero Demócrito claramente no era ningún tonto, o sea, claramente no. Demócrito empezó a pensar en esta idea. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tomo una roca y la divido en varios fragmentos? Esa roca, los fragmentos de esa roca siguen siendo roca, ¿verdad? O si tomo una manzana y la fragmento y la corto, los dos pedazos de manzana así los haya cortado, siguen siendo manzana. Entonces, bajo esta idea, Demócrito pensaba, si yo corto una roca y la pulverizo y la sigo cortando y cortando y cortando, ¿hasta dónde puedo cortar? ¿Hasta dónde yo puedo dividir la materia y sigue siendo roca, sigue siendo materia? O sea, ¿hasta dónde puedo llegar? Entonces Demócrito propone que no es verdad lo que decía Aristóteles, no es verdad que todo el planeta y el universo esté compuesto por los cuatro elementos, la teoría de los cuatro elementos, sino que Demócrito propone que la materia se puede dividir hasta un punto en el cual ya no se puede dividir más. Y ese punto en el cual ya no se puede dividir más, Demócrito lo llama átomo, lo llama átomo. La palabra átomo, de hecho, esta palabra átomo, para que lo sepan, en términos griegos significa indivisible, o sea, el átomo no se puede dividir más. Entonces, Demócrito propone que cuando nosotros dividimos la materia, llegamos a un punto en el cual ya no se puede dividir más, ya no se puede dividir más. Y entonces ese punto en el cual ya no se puede dividir más es lo que se conoce como átomo o indivisible, ¿ok? Átomo o indivisible. Entonces, Leucipo propone esta idea. Y fíjense que esta idea de la existencia de los átomos ajusta un poco con la idea de Empédocles respecto a que el aire es materia tan finamente dividida que no se puede ver. O sea, las dos ideas empiezan a ajustar y Demócrito propone entonces que todo lo que existe en el universo y en el planeta son átomos y espacio, espacio vacío, átomos y espacio vacío. Es todo lo que existe y los átomos componen el universo y todo lo que conocemos, ¿no? Claramente se estarán imaginando ustedes, ya yo dije que Aristóteles, las ideas de Aristóteles ajustaban muy bien con adelante, pues con la filosofía de esa época que se considera moderna en esa época. Y además que las ideas de Aristóteles ajustaban muy bien con la experiencia cotidiana. Es decir, todo lo que decía Aristóteles parecía que ajustaba muy bien con lo que se ve, con lo que se ve. Por ejemplo, recordemos que Aristóteles dijo que los cuerpos pesados caen más rápido que los cuerpos livianos. Eso lo aprendimos en física, ¿verdad que sí? Y entonces, hoy en día sabemos que no es así, pero basados en la experiencia cotidiana, pareciera que fueran así, ¿no? Pareciera. Entonces, hubo un inconveniente claramente entre Aristóteles y Demócrito. Aristóteles, como tenía gran poder y gran credibilidad en la época, pues entonces mandó a que quemaran todos los libros de Demócrito. Creo que hoy en día no existe ninguna evidencia, creo que no quedó ningún libro de Demócrito hasta donde conozco. Y entonces la intención de Aristóteles era que no se supiera nada de esta idea del atomismo de Demócrito, o sea, se quemó todo esto. Pero la idea no murió ahí, la idea no murió ahí. Resulta que habían dos filósofos, Epicuro, quien incorpora el famoso epicureísmo, y Epicuro creía en el atomismo de Demócrito, ¿ok? Creía en el atomismo de Demócrito. Y luego el discípulo de Epicuro, o sea, Lucrecio era seguidor de la escuela epicureísta y también cree en el atomismo, también cree. Y resulta que gracias a Lucrecio escribe un famoso poema que hoy en día se puede encontrar por ahí en internet, algunas copias escaneadas en PDF de esto, y se llama De la naturaleza de las cosas. Es un famoso poema que es didáctico en el cual Lucrecio propone que
declara, primero proclama, que el hombre o la realidad del hombre en un universo sin dioses, o sea, es decir, empieza a proclamar que el hombre puede explicar la naturaleza sin la intervención de un dios, por ejemplo, y expone en este poema famosísimo la física atomista de Demócrito, ¿ok? O sea, las teorías atomistas de Demócrito logran sobrevivir a través del tiempo gracias a este poema. Uno se podría imaginar como que Lucrecio en este poema fantástico logró encriptar allí, logró esconder, digámoslo así, las ideas atomistas de Demócrito en el transcurso del tiempo. ¿Bien? Y entonces así sobrevivió. Y por eso nosotros sabemos eso, ¿no? Muchos años después, aquí hacemos como una especie de break en el tiempo y entonces hasta muchísimos años después es que volvemos a retomar esta historia. Como dije, las autoridades eclesiásticas pues tomaron las ideas de Aristóteles y pues condenaban a cualquier persona que no pensara como Aristóteles, ¿bien? Entonces el avance de la ciencia quedó bloqueado casi por 2000 años. Y no fue sino hasta casi el 1200 después de Cristo, ya en la época moderna, que un monje, precisamente un monje, ¿no? O sea, como ironía de lo que acabo de decir, precisamente un monje que era un filósofo inglés de la orden franciscana, que se conoce como Bacon, resulta que Bacon empieza a pensar en la experimentación y en la combinación de la experimentación con las técnicas matemáticas del momento. Y gracias a Bacon es que se empieza a nacer aquí, surge lo que se conoce como el pensamiento científico moderno y aquí nace lo que nosotros conocemos hoy día como el método científico experimental. Empieza a nacer con con Bacon. Recordemos también, lo que les dije hace un rato, que según el modelo aristotélico y según también Claudio Ptolomeo, ellos propusieron entonces en su época que todo el universo giraba alrededor de la Tierra, o sea, propusieron un modelo que era geocentrista. Sin embargo, hacia 1400 aparece alguien muy importante que todos ustedes conocen el nombre, Nicolás Copérnico, quien a través de la observación y de la experimentación se da cuenta que no es así, no es así, que en realidad no, digamos, todo el universo no gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del Sol, por ejemplo, y los planetas giran alrededor del Sol y propone lo que se conoce ya hoy día como el modelo del heliocentrismo. Claramente este modelo del heliocentrismo está en contra del modelo aristotélico y ustedes se imaginarán, ¿no? Toda persona que creyera en el heliocentrismo, pues entonces iba a estar atacado por las autoridades de la época, ¿verdad? Una de estas personas que fue atacado, por suerte, Copérnico, cuando propone esta idea del heliocentrismo, las autoridades eclesiásticas de la época no le prestaron mucha atención, pensaron que era una idea que iba a estar ahí de moda un ratico y luego se iba a ir, ¿ok? O sea que eso lo iban a olvidar, pero bueno, resulta que no fue así, resulta que el monstruo se creció, la idea se creció y aparece alguien que nosotros conocemos como Galileo Galilei y Galileo entonces cree en las ideas de Copérnico, cree que realmente el modelo del heliocentrismo es el correcto, cree que Copérnico tenía razón. Además de eso, se sube en la famosa Torre de Pisa y hace un experimento en el cual contradice lo que había dicho Aristóteles sobre que los cuerpos pesados caen más rápido que los cuerpos ligeros. Contradice esta idea. Y entonces se da cuenta que no es así y a partir de allí promulga algo muy importante y peligroso a su vez para él. Y es que toda afirmación científica que tiene que ser demostrada, aunque sea de Aristóteles y esté refrendada por las autoridades eclesiásticas. Es decir, aquí propone que nada debe tomarse como cierto hasta que esa idea no esté respaldada por experimentos científicos, por experimentos científicos. Y bueno, se imaginarán, Galileo fue perseguido obviamente por las autoridades eclesiásticas de esa época, claro que sí, fue perseguido, fue aislado en su casa, etcétera, hasta que murió. Y bueno, es otra historia que ustedes pueden ver quizás en la literatura. Uno de estos estudiantes de Galileo Galilei, se llama Evangelista Torricelli, resulta que él, a él se le atribuye el invento del barómetro.
Resulta que Torricelli empieza a tratar de estudiar algunos problemas que tenían algunos constructores de esa época sobre la extracción de aguas, por ejemplo, de los túneles. Y entonces los constructores de la época se daban cuenta que cuando hacían la succión del agua, el agua siempre llegaba hasta una altura determinada y nunca subía más. Bueno, entonces Torricelli entonces empieza a hacer un experimento, como vemos acá, un poco más sencillo. Utiliza al principio agua con un instrumento grande, luego usa un instrumento mucho más compacto, utiliza mercurio, que es más denso. Y entonces hace el experimento en el cual tenemos inicialmente este tubo lleno con mercurio, luego lo tapa, lo sumerge en este recipiente que tiene mercurio y luego lo suelta. Claro, como nosotros vemos, el nivel de mercurio baja hasta un punto determinado, ¿no? Entonces, en este caso, Torricelli propone que la idea de que el mercurio baje solo hasta este punto corresponde a que el aire está ejerciendo presión y no deja que la columna de mercurio baje mucho más que un valor determinado. Resulta que Galileo Galilei, si bien nos dio grandes aportes al conocimiento de la ciencia, Galileo Galilei pensaba que el aire no tenía masa, que el aire no pesaba. Entonces estaba en contra de la idea de su propio estudiante, ¿no? De Torricelli. Estaba en contra de esta idea. Entonces, eh, Galileo propone que el vacío que se genera aquí en esta zona, claramente se induce aquí un vacío. Galileo proponía que este vacío era el que estaba ejerciendo una fuerza hacia arriba, de manera que entonces sostenía la barra de mercurio, ¿no? La columna de mercurio. Torricelli entonces hace otro experimento con una región aquí mucho más grande. Supuestamente, si lo que dice Galileo es verdad, entonces entre más vacío, pues la columna debería estar más alta, pero resulta que no fue así. No fue así en ningún momento, y entonces la columna se mantuvo siempre, y con esto rompe la idea de Galileo Galilei y demuestra que el aire sí que tiene masa y que sí que ejerce presión, como ya lo había dicho hace mucho tiempo con el ladrón de agua. Ya se había mencionado antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, lo interesante de este experimento es el descubrimiento del vacío. O sea, es decir, se podía hacer vacío de forma experimental. Y un científico bien importante, Otto von Guericke, un alemán, estudia el vacío y empieza a hacer en su laboratorio muchos instrumentos para estudiar el vacío, para inducir vacío sobre los recipientes. Este es un famoso experimento que hace Guericke. Esta es una bola metálica. Esta bola metálica, Guericke con sus instrumentos induce vacío dentro de la bola, y la presión del aire sobre una bola que adentro es vacío es tan fuerte que tuvo que utilizar todos estos caballos para ser capaz de separar las dos partes de la esfera. Es un experimento bien famoso que está por allí en los libros. Con esto, Guericke demuestra que realmente el aire sí que tiene masa y sí que ejerce presión, y la presión es muy alta. O sea, no es cualquier presión, es una presión muy alta. Pero vamos a tomar de estos trabajos de Guericke, vamos a tomar la posibilidad de inducir vacío sobre los objetos. Por ejemplo, gracias a estos experimentos es que se logró descubrir el bombillo, porque el bombillo aquí tiene que tener vacío adentro. Y de forma más importante, vamos a mirar cómo se indució vacío en algo que conocemos como los tubos de vacío, ¿bien? Pero antes de llegar allí, eh, cuando se logra demostrar las tres leyes ponderales de la química. Sabemos que Lavoisier propone la ley de la conservación de la masa, Prost propone la ley de las proporciones definidas y Dalton las proporciones múltiples. Utilizando estas tres leyes, John Dalton propone una nueva teoría atómica. Y fíjense cuánto tiempo pasó. Ya estamos en 1700, 1800 desde antes de Cristo. O sea, desde que aproximadamente el 300 antes de Cristo, cuando Demócrito habla del átomo, apenas hasta 1700, 1800 se vuelve otra vez a proponer una teoría atómica, ya otra vez formal. Lo hizo John Dalton en este libro. Entonces, un nuevo sistema de filosofía química, ¿ok? Un nuevo sistema de filosofía química. Entonces, ¿será que los átomos son indivisibles? Porque la idea de John Dalton recupera la idea otra vez de Demócrito, es decir, que los átomos son indivisibles. O sea, la palabra átomo, como digo, de hecho significa indivisible. Pero ¿será que esto es verdad?
Vamos a verlo. ¿Será que eso es verdad? Resulta que, como les dije, Guericke nos dio la oportunidad de poder inducir vacío en estos tubos de vidrio que se llaman tubos de vacío. Y entonces William Crookes logra demostrar que utilizando una batería es capaz de inducir unos rayos dentro del tubo de vacío y Crookes estaba estudiando en este caso cómo los gases eran capaces de conducir electricidad y se da cuenta de algo bien interesante, y es que esos rayos que se generan en estos tubos, luego se van a conocer como los tubos de rayos catódicos, esos rayos viajan en línea recta, esos rayos tienen masa porque le proporcionan o transfieren energía cinética a estas aspas, y esos rayos también pueden ser influenciados por un campo magnético, como vemos acá, por ejemplo. Fijémonos que aquí tenemos el rayo que va en línea recta, luego si yo pongo un magneto puedo cambiar digamos, la dirección del rayo, de manera entonces que significa que los rayos catódicos quizás tienen carga, y Joseph John Thomson, hacia 1800-1900, exactamente 1897, hace un experimento con los rayos de tubos catódicos y entonces utiliza un campo eléctrico y un campo magnético para lograr calcular la relación carga-masa de esos rayos. Y basado en las ideas de Crookes que acabamos de ver hace un rato, entonces Thomson no solo calcula la relación carga-masa, sino que se da cuenta que los rayos catódicos son entidades corpusculares, o sea, son partículas, y esas partículas tienen una carga. En este momento, Joseph Thomson acaba de descubrir el electrón. Pero entonces, si Thomson acaba de descubrir el electrón y se da cuenta que el electrón es, es de masa muy, muy inferior a lo que se consideraba que era un átomo, entonces, ¿cómo es un átomo? O sea, si un electrón tiene masa muy pequeñita y si un electrón es una pieza fundamental de la materia, porque en sus experimentos Thomson lo descubrió, entonces, ¿cómo será que es un átomo? Bueno, entonces empieza aquí a surgir los diferentes modelos atómicos. Si recordamos, este sería el modelo atómico de Dalton, ¿verdad? Que es muy parecido a las ideas de Demócrito. Luego tenemos las ideas de Thomson, es decir, en la cual Thomson propone que si, como descubrió a partir de los rayos catódicos, si existen los electrones, entonces significa que también debe existir una carga positiva, así que propone su famoso modelo del pudín de pasas, que seguramente ustedes han visto. Luego, cuando Thomson propone este modelo del pudín de pasas, aparece un experimento muy famoso de Geiger y Marsden bajo la dirección de Rutherford, y entonces hacen un experimento en el cual hacen impactar una corriente de partículas alfa sobre una lámina muy delgada de oro, y después del experimento se dan cuenta que estas partículas alfa se pueden desviar ligeramente de su trayectoria, pero otras se desviaban totalmente, casi 180 grados de su trayectoria, y basados en este experimento, a Rutherford y sus colaboradores lograron encontrar que el átomo no es como decía Thomson, sino que el átomo tenía un núcleo y los electrones seguramente estaban dando vueltas alrededor de ese núcleo, y con esto entonces Ernest Rutherford propone el siguiente modelo atómico que se conoce como el modelo atómico nuclear, ¿ok? Es decir, un núcleo y los electrones girando alrededor de ese núcleo, ¿verdad? Luego tenemos ese modelo, luego logró evolucionar al famoso modelo atómico de Bohr. Bohr estaba estudiando pues los espectros de emisión del átomo de hidrógeno, y basado en las ideas de Max Planck, en la cual Max Planck pues entonces logra explicar los espectros de emisión del cuerpo negro, estudiando el cuerpo negro. Max Planck, estudiando esos espectros de emisión del cuerpo negro, propone que la luz está cuantizada, y aquí nace la teoría cuántica. Planck propone que la luz está cuantizada, Planck propone que la materia y los átomos quizás pueden intercambiar energía en forma de luz y en forma de paquetes de cuantos de energía, y Bohr aprovecha esta idea de Planck y su explicación del espectro de emisión del cuerpo negro para proponer entonces que los electrones, efectivamente, como dijo Rutherford, se encuentran alrededor del núcleo, pero en unas órbitas bien definidas, y para poder transitar entre órbitas, pues entonces absorben y emiten paquetes o cuantos de energía, como ya había dicho Planck, ¿verdad? Luego tenemos a otro científico que se llama Sommerfeld, y Sommerfeld se da cuenta que los espectros de emisión del átomo de hidrógeno no solo
se podía identificar en ellos algunas líneas discontinuas en los espectros de emisión del átomo de hidrógeno, sino que algunas veces se podían ver más de una línea muy cerca, y entonces propone un modelo en el cual dice que no solo existen niveles específicos en los cuales los electrones podían estar, como vemos acá, un N1, N2 y N3, sino que propone que dentro de los niveles que acabó de proponer Bohr, dentro de esos niveles existían subniveles. Y esos subniveles entonces es lo que se conoce como un número cuántico azimutal, o sea, propone que ya los electrones pueden estar entonces en subniveles, ¿ok? No solo niveles como Bohr, sino que ahora Sommerfeld propone la existencia de subniveles. Hasta ahí todo estaba perfecto, hasta ahí pareciera que todo estaba bien. Sin embargo, resulta que ese modelo atómico explicaba muy bien el comportamiento del átomo de hidrógeno o de los átomos hidrogenoides, pero una vez que se quiso explicar otros modelos atómicos con más electrones, pues este modelo falló totalmente, ¿bien? Así que tenemos a alguien muy importante, Louis de Broglie, y resulta que él propone una idea bien importante, bien interesante. Resulta que en esa época, desde hace muchísimo tiempo, Newton había propuesto que la luz eran partículas, ¿verdad? Que fue lo que ahorita acabo de decir Planck. ¿Correcto? Sin embargo, los experimentos mostraban desde la antigüedad que la luz se comportaba de forma ondulatoria y no como partícula. Solo hasta que Albert Einstein, cuando explicó el efecto fotoeléctrico, demostró entonces que la luz también se comportaba como partículas, tal como lo había dicho Newton hacía muchísimo tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, fíjense que la luz, dependiendo del experimento que hagamos, se puede comportar como onda o como partícula. Así que de Broglie propone la siguiente idea y dice, ok, bueno, si la luz tiene dualidad onda-partícula, ¿por qué no los electrones? ¿Por qué los electrones no pueden comportarse también como ondas? Porque hasta el momento y desde el descubrimiento del electrón de Thomson, se ha considerado a los electrones como partículas cargadas, no como ondas. Así que de Broglie dice, bueno, ¿y qué tal que los electrones también se comporten como ondas? Bien. Esta idea de Broglie fue adoptada por un científico muy importante, Erwin Schrödinger, quien propone entonces que gracias a las ideas de Broglie, que luego fueron comprobadas experimentalmente, o sea, se logró comprobar que efectivamente sí el electrón se comporta como partícula, pero también como onda. En algunos experimentos que se conocen, el famoso experimento que se conoce como el experimento de la doble rendija, que bueno, eso lo verán, digamos, más adelante si continúan en esta gran carrera, ¿no? de química. Entonces, Schrödinger propone que los electrones se pueden detallar, se pueden describir a través de lo que se conoce como la función de onda. Y esa función de onda, como vemos aquí, esta línea naranja, esa función de onda es una función claramente que describe el comportamiento ondulatorio de los electrones que acabo de decir de Broglie. Y si vemos esta línea azul, sería matemáticamente el cuadrado de esa función de onda, y entonces ese cuadrado de esa función de onda luego va a describir la probabilidad de encontrar los electrones en una región del espacio. Y entonces significa que si cambio de un nivel n1 de los que proponía antes Bohr, si cambio de un nivel n igual a 1 a un nivel n igual a 2, ahora esa idea evolucionada en la función de onda de Schrödinger, uno puede ver aquí que tenemos unas regiones de máxima densidad, de máxima probabilidad, ¿verdad? Y entonces fíjense cómo el modelo atómico empieza a cambiar de un dibujo a un modelo matemático. A partir de ese modelo matemático, nosotros extraemos lo que conocemos como los números cuánticos. Ustedes aprendieron seguramente a escribir la configuración electrónica de los átomos. Esa configuración electrónica pues nos permite saber la ubicación de los electrones de capa interna, ¿se acuerdan? Los electrones de valencia. Sabemos que los electrones de valencia son los que le dan las propiedades químicas de reactividad a los átomos. A partir de allí, pues nosotros podemos entender los enlaces, podemos entender cómo es que se forman las moléculas, ¿verdad? Podemos a partir de allí luego derivar otras teorías de hibridación, teorías teoría de enlace-valencia, teoría de orbitales moleculares, etcétera. Y entonces a partir de todas estas ideas que acabo de decir y de entender cómo es el átomo, pues nosotros los químicos aprendimos a entender entonces cómo se forman las moléculas y cómo se forman los materiales. Esto que acabo de decir es muy importante, porque gracias a eso, gracias a toda esta evolución del átomo que acabo de mencionar, y esa evolución del átomo a la vez que permitió entender cómo se forman los compuestos y las moléculas, nos ha permitido a los químicos entender que la química es el estudio del cambio, nos ha permitido modificar fármacos, por ejemplo,
para atender nuevas enfermedades, nos ha permitido desarrollar nuevos materiales para aplicaciones tecnológicas, nos ha permitido hacer cada vez mejores procedimientos sin dañar el medio ambiente, por ejemplo. Nos ha permitido aportar nuevos medicamentos para curar enfermedades y incluso el futuro depende de la química. ¿Por qué depende de la química? Porque la química es la que luego entiende cómo interactúan los átomos, cómo se forman los compuestos, cómo se forman los materiales, y gracias a eso los químicos podemos entender las propiedades de los materiales. Y la tecnología y la salud dependen de cómo evolucione ese entendimiento, porque gracias a la evolución de ese entendimiento es que se pueden generar nuevos materiales con nuevas propiedades interesantes, nuevos medicamentos, etcétera. Bien, entonces así que claramente la energía, el futuro del mundo, de la sociedad, los materiales, la tecnología, la salud, la agricultura misma, o sea, todo esto depende o confía, digámoslo así, en el desarrollo de la química. Y nosotros podemos, los químicos, generar todo este conocimiento que estamos mostrando gracias a que desde la antigüedad, desde los antiguos griegos, desde Demócrito y hasta hoy día, hasta lo más reciente, hasta Erwin Schrödinger, logramos entender qué es un átomo, logramos entender cómo se forman las moléculas, cómo se forman los compuestos, y ahí logramos entender sus propiedades, ¿ok? Así que, muchachos, los esperamos entonces en la universidad para que nos sigan ayudando a cambiar este mundo. Y bueno, gracias por su atención. Bien. Bueno, creo que ahora María Alejandra nos va a guiar, ¿verdad? ¿Qué sigue? Hola, profe. Hola, Ok. buenas Hola, tardes a Carolina, ¿cómo todos. está? Buenas Bueno, tardes. si tienen igual preguntas para el profesor Macías sobre la clase, pues este sería el momento. Si tienen preguntas sobre el pregrado o quedaron con alguna duda de algo que no hayan podido contestar antes, yo soy Carolina Lizarazo, soy la coordinadora académica del programa. Entonces, aquí estoy. Bueno, muchachos, no sean tímidos. Si tienen alguna pregunta, con mucho Eh, gusto. al- alguien Camila. levantó la mano, creo. Sí, Camila levantó la mano. Camila, sí. Ya te activó el micrófono, el audio. Hola, mi pregunta es más como acerca de la carrera y es como, por ejemplo, si para la química necesitamos mucha matemática. Bueno, eh, obviamente sí se necesita matemática, pero en la Universidad de los Andes las matemáticas que ven en ciencias en general son cálculo diferencial, cálculo integral y álgebra lineal. Si tú, por ejemplo, te vas a ingeniería adicional a estas tres, verías una cuarta que es cálculo vectorial. Y pues obviamente tienes que ver materias de física, que son dos físicas con sus respectivos laboratorios. Gracias. Y hay una pregunta en el chat de por qué estudiar química en los Andes. ¿Ayudo o no? Sí, profe, si quiere. Bueno, ¿por qué estudiar química en los Andes? Bueno, yo les digo, resulta que nuestro departamento de química es relativamente nuevo comparado con otros departamentos de química de otras universidades del país, de algunas universidades públicas que tienen departamentos mucho más antiguos que el nuestro. Sin embargo, les digo que según las estadísticas de lo que, tanto de la parte de docencia, o sea, académica, como de la parte de investigación de nuestro departamento, ha crecido en los últimos años de forma exponencial prácticamente. E incluso nuestro programa, a pesar de ser relativamente nuevo, ya es muy equivalente y en algunos casos superior a otros programas de otras universidades de este país. Entonces, si ustedes observan, para nosotros ser relativamente jóvenes, tenemos un desempeño que está evolucionando casi de forma exponencial, como digo, y en los próximos años va a seguir siendo así. Así que si ustedes ingresan a estudiar química en los Andes, van a ser partícipes de esta evolución
de esta evolución, como digo, tanto académica como en investigación, exponencial, y se van a alimentar ustedes de todo este conocimiento explosivo que está generando nuestro departamento con los profesores. Así que, bueno, si quiere tener una explosión de conocimiento y tener a su alcance todo, digamos, las facilidades de laboratorios, de equipos que tenemos en la universidad, pues bueno, debería ingresar a estudiar con nosotros. Yo voy a completar un poquito lo del profesor Mario. Química es un departamento pequeño y, por ejemplo, nosotros tenemos también un número máximo de estudiantes que se reciben al año. ¿Eso qué hace? Que los cursos propios del departamento sean cursos pequeños. Y obviamente cuando ustedes tienen cursos pequeños, eso potencia el aprendizaje. Han habido cursos de, por ejemplo, voy a pensar, una orgánica puede ser de 10 personas. Entonces, y lo otro que lastimosamente pues no se puede en este momento son las instalaciones. O sea, el departamento de química de la Universidad de los Andes yo creo que tiene de las mejores instalaciones de los departamentos de química del país. Hay una mano levantada. Sí, mi pregunta es como qué características son las más importantes para o bueno, los aspectos que una persona necesita para estudiar química. Bueno, no sé, entro también. A ver, Valentina, ¿verdad? Creo que está hablando Valentina. Sí, Sí, bueno, hola Valentina. Bueno, ¿qué características debe tener? Valentina, pues inicialmente, así como vio en mi presentación, inicialmente un interés por el conocimiento, un interés por el cambio, sobre todo porque la química es una carrera que le permite entender cómo es el cambio precisamente de la materia, y no solo la materia, sino las teorías están cambiando constantemente, o sea, las ideas cada vez surgen nuevas y mejores ideas, y además también como comenté en la presentación, tener ganas de querer cambiar el mundo, diría yo. O sea, si a través de la química se pueden, como dije, sintetizar, por ejemplo, nuevos fármacos, nuevos materiales con nuevas propiedades, el mundo, le digo, o sea, así abiertamente, el mundo no sería lo que es hoy día. O sea, ustedes no tendrían celulares, no tendríamos internet, no estaríamos hablando en este momento a través de esta tecnología, si no es por los nuevos materiales que se pueden lograr a través de la química, de la síntesis y búsqueda de nuevos materiales, nuevos fármacos, nuevos compuestos. Entonces, no, yo diría que si su interés, si tiene un interés en querer hacer algo por cambiar el mundo, yo diría que eso es suficiente, y ya, pues, estaría bienvenida a ser parte de esta comunidad de químicos. Bueno, sigo con la siguiente pregunta en el chat, es que ¿desde qué semestre se puede hacer intercambio en universidades en el extranjero y qué se requiere para esto? Bueno, puedes hacer intercambio desde tercer semestre. Eso más o menos tendrías que tener aprobados como 48 créditos. ¿Y qué se requiere? Bueno, los convenios de intercambio están centralizados en la universidad. Entonces, pues debes empezar a buscar qué universidad te interesa y dentro de los convenios generales, y si esa universidad tiene carrera de química. Nosotros desde el departamento recomendamos que los intercambios no los hagas desde tercer semestre, sino más bien sexto, séptimo, porque la idea es que si tú te vas a hacer un intercambio, veas materias allá que se te homologuen en el departamento. Entonces, si tú te vas muy chiquita, encontrar una materia que sea muy afín a otra del departamento es más complicado. Si te vas entre séptimo u octavo, pues ya estás en un nivel en el que ya estás viendo electivas y es más fácil homologar electivas. Hay otra pregunta que es ¿desde qué semestre se puede participar en un semillero de investigación? Profe Mario. Bueno, ahorita me corcharon. Exactamente desde qué semestre, pues no. Bueno, entonces lo que siempre pensamos en el departamento es que obviamente depende del área,
Pues no puede ser un primer semestre porque no, por ejemplo, si quieres hacer parte como de un laboratorio de investigación orgánica, pues tienes que haber adquirido ciertas habilidades de laboratorio. Si te gusta más la computacional, es probable que puedas hacerlo mucho antes. El profesor Gian Pietro, que es uno de los profesores de computacional, recibe estudiantes, eh, por decirlo, chiquitos, y comienzan como a tener un contacto más con artículos. Entonces también depende mucho del área. Yo creo que en el área del profesor Macías también tiene que tener mucha más experticia para poder ingresar. Sí, así como vieron mi presentación más o menos, yo trabajo mucho en materiales, ¿sí? En ciencia de materiales. Entonces, sí, claro, para poder, digamos, participar un poco más en el grupo, yo diría que sí, habría que tener un poquito más de experiencia, experticia en el laboratorio, y de pronto haber visto algunos cálculos, algunas físicas y químicas como para, claro, para ya poder entender y hacerlo, colaborar en lo que hacemos. Yo diría que, no sé, después de séptimo semestre, sexto, séptimo semestre, quizás, por ejemplo, no sé, ya podría hacer parte, por ejemplo, de un semillero en un grupo como el mío. Antes de despedirnos, bueno, si no hay más preguntas, yo solo quisiera pues decirles que, bueno, como se dijo hace un rato, sí es verdad, o sea, nuestro departamento de química consta con no solo una buena calidad humana de profesores y personal administrativo, que son muy humanos, o sea, la calidad humana que se maneja allí es extraordinaria, el ambiente también. No solo eso, sino también, digamos, el nivel de los profesores. Obviamente todos los profesores en nuestro departamento somos doctores, o sea, todos hemos hecho doctorado y postdoctorado. Todos tenemos niveles de educación altos y además el departamento cuenta con equipos que, como decía hace un momento Carolina, muchas universidades del país no cuentan. Por ejemplo, hay equipos que en todo el país apenas hay 2 equipos de esos, que son para poder conocer la estructura atómica y molecular de los sólidos cristalinos, y nosotros tenemos uno de esos 2 equipos únicos que hay en todo el país. Contamos con otros equipos que son casi limitados incluso en toda Latinoamérica. No hay muchos de ellos, la verdad, y nosotros contamos con algunos de esos equipos en la Facultad de Ciencias, que están obviamente al servicio del departamento. Así que no solo van a contar con buena calidad humana, con buena educación, a partir de profesores con educados a altos niveles, sino que van a poder tener acceso a aprender técnicas instrumentales, equipos de última tecnología y muy escasos, debido a su alta tecnología, escasos en el país y en Latinoamérica. Entonces, incluso también me atrevo a decir que muchos de nuestros egresados, una vez que terminan un curso o su carrera de química aquí con nosotros, perfectamente se los puedo decir porque algunos estudiantes nuestros con los que incluso hoy día todavía tengo contacto con ellos, me han comentado y hemos visto que es así. Terminan su carrera de química en nuestro departamento y luego van a hacer sus carreras en Estados Unidos, en Europa de posgrado, y es totalmente trasladable el conocimiento de nuestra universidad hacia las universidades europeas y Estados Unidos. Así que si ustedes terminan una carrera en química aquí en el departamento, estén tranquilos que cuando vayan a ir a hacer sus trabajos de posgrado o algo así en Europa o en Estados Unidos, de aquí llevan ya el conocimiento para que les vaya bien allá. Así que no, en ese caso no, es algo muy positivo también de nuestra carrera. Bueno, quería decirles eso antes de... Profe, hay otra pregunta. Primero les voy a también poner en el chat un video que grabamos hace poco en el departamento que muestra en qué investigan los profesores y las instalaciones del departamento en sí. Y qué recomendación, hay otra pregunta ¿qué recomendaciones dan para la doble titulación? Imagino que te refieres al doble programa, Ana. Porque para nosotros está el doble programa, es que es cursar 2 carreras en la universidad,
y la doble titulación es tener 2 títulos de diferentes universidades. Entonces, bueno, se estaba hablando de doble programa. Bueno, lo del doble programa también depende de lo que de lo que les guste. Desde la experiencia de química yo les puedo hablar que hay un alto porcentaje de estudiantes de los que hacen doble programa que hace doble con ingeniería química, con microbiología, con biología, algunos ya muy pocos con ingeniería ambiental, y pues en la historia hemos tenido con diseño, con administración de empresas, con ingeniería industrial, entonces también depende de eso. Mira, quien nos acompaña hace doble con microbiología. Y lo otro es que con el nuevo pensum al que ustedes están entrando, el primer año es afín, casi que en un 90% con cualquier pregrado de ciencias. Entonces, eso facilita un poco que se haga un doble programa con otro pregrado en ciencias. Listo, la siguiente pregunta es, ¿qué tan de la mano va con la química farmacéutica? Bueno, yo voy a comenzar contándoles algo de la legislación colombiana, y es que la legislación colombiana nos diferencia, no sé si la palabra es mucho, pero muy fuerte de los químicos farmacéuticos y en el campo en el que podemos trabajar. Entonces, nosotros sí podemos trabajar, por ejemplo, en Baxter, pero no vamos a poder llegar a ser en Baxter jefes de planta. Según la legislación colombiana, como jefes de planta solamente pueden ser químicos farmacéuticos. Entonces, como para que lo tengan presente. Yo sí siento que uno desde la química puede investigar en áreas afines a la química farmacéutica. No sé si el profesor tiene algo para complementar. No, pues digamos algo que es bien positivo desde el punto de vista de la química es que el químico, bueno, descubre las moléculas, ¿no? Que luego se van a usar en farmacología. Entonces, desde aquí, desde la química, como dice Carolina, se puede investigar. De hecho, muchos profesores, algunos profesores en nuestro departamento actualmente, uno de sus trabajos es buscar nuevas moléculas que antes no existían, o sea, se hacen por primera vez, nunca nadie las ha hecho en toda la historia, y ellos pues se dedican a buscar nuevos fármacos, nuevas moléculas que puedan potencialmente servir como fármacos más adelante. Así que desde la química, bueno, nosotros, como digo, sintetizamos esas moléculas y las descubrimos. Entonces, es lo que quería decir. Listo. Hay otra pregunta sobre el costo de la matrícula. En la Universidad de los Andes, todos los pregrados, excepto medicina, cuestan lo mismo, que son 18.476.000, pero química hace parte de unos programas que se llaman de carreras especiales y ustedes pueden aplicar a una beca crédito, perdón, a un crédito condonable que les puede cubrir hasta el 30% del valor de la matrícula. Y esto va ligado a que terminen en el tiempo en los 8 semestres, o sea, es como la forma de condonar, y que su promedio tenga, no me acuerdo ahorita si es superior a 4 para que condonen el 100% de ese 30% al que pueden acceder. Bueno, se puede aplicar al préstamo condonable al mismo tiempo del programa Quiero Estudiar. Al programa Quiero Estudiar se aplica cuando tú aplicas a la universidad. Al préstamo condonable se aplica cuando ya estás admitido. Una cosa del préstamo condonable es que deben hacerlo en primer semestre. Si se les olvida, ya no pueden hacerlo en segundo semestre. Entonces, generalmente el día de la bienvenida a admitidos, donde ustedes se ven en una reunión con el decano de la facultad, hay una reunión alterna con apoyo financiero. Entonces, es importante que si ustedes están pensando en aplicar el préstamo condonable, pues asistan a esa reunión para que sepan. Y a Quiero Estudiar se aplica en este momento, digamos, que están abiertas las inscripciones,
hay un momento en que creo que les preguntan si requieren de ayuda financiera, ahí es a donde se aplica y ese proceso va a la par. El proceso de ingreso a la carrera, me imagino que hablas del proceso de admisión. Ustedes aplican, es totalmente virtual, se hace por la página de admisiones de la universidad. Les voy a dejar también el link. Les piden unos datos. Tienen que, obviamente, esto generalmente está abierto. Aquí va el link. Esto generalmente está abierto hasta después de que a ustedes les llega el resultado del ICFES. Pueden también entrar con pruebas internacionales. Si, por ejemplo, son de los que presentaron el ICFES, creo que en diciembre era, pues podrían terminar de llenar. Lo único es que no se les olvide que esto cierra muy cerca de cuando ustedes reciben el resultado del ICFES, del Saber 11, creo que se llama ahora. Oye, acabo de ver, María Alejandra, que creo que no les envié el link a todos, sino a alguien en específico. ¿Me puedes decir si lo recibieron todos? Sí, el de aspirantes.uniandes. Sí. Sí. Ya lo envié a todos. Listo. Creo que alguien está levantando la mano. Hola, otra pregunta. No sé si es algo tonta mi pregunta, pero es si, por ejemplo, la química que se ve ahorita en la universidad es muy diferente a la química que uno ve en bachillerato, en el colegio. Sí. O sea, cuando dice la química que uno ve se refiere a, no sé, exactamente el primer semestre, se refiere a la carrera. O sea. A la carrera en general. Uy, sí, claro. Sí, Camila, porque es que resulta que, bueno, en la carrera, claro, lo que ustedes han visto hasta ahora de química es como apenas una pequeña introducción, una pequeña idea muy superficial a lo que es este mundo realmente. Durante la carrera, claro, o sea, es bien, bien profundo, bien diferente. O sea, durante la carrera van a aprender a pensar realmente como científicos, como químicos, que es lo que pues todavía no se ha logrado todavía hasta el colegio. Entonces, yo diría que sí, o sea, es bastante, claro, bastante diferente, claro que sí. Bueno, claro que, perdón, la diferencia, digamos, no es que vaya a eliminar los conceptos que ya tienen, sino que les van a hacer reflexionar un poco más en profundidad de algunos conocimientos que ya vieron y adicionalmente les van a dar otros conocimientos que nunca han visto. Entonces, sí es diferente. No sé si Camila quiere volver a preguntar algo. Sí, Sí. sí, con lo que sabemos de química ahora en bachillerato, ¿cómo sientes que es viable? Por ejemplo, química es mi materia favorita. Entonces, no sé si ustedes sienten que, como por ejemplo, con lo que yo sé de química, puedo tomar mi decisión de carrera como en química. Pues sí, por ejemplo, pues eso me pasó a mí también cuando yo estaba en el colegio. Digamos que me iba muy bien en todas las químicas y me gustaba y la entendía muy bien. Y bueno, aquí estoy yo, después de muchos años después. Entonces, sí, claro que sí. O sea, si siente que la apasiona y que le gusta, yo diría que sí, claro que sí, puede tomar su decisión. Gracias. Hay otra pregunta en el chat. Si yo tengo una beca, ¿puedo hacer doble programa? Yo me imagino que te estás refiriendo a la beca Quiero estudiar o te estás refiriendo si tienes también, si puedes hacer, si te estás refiriendo a la beca de Quiero estudiar, sí puedes hacer doble programa, pero solamente te cubre creo que hasta 2 semestres más. Es el crédito condonable de carreras especiales. Sí, obviamente podrías hacer el doble programa, pero para que te condone tienes que acabar primero química, pues si tu crédito condonable está por química, tienes que acabar primero la carrera por la cual el crédito condonable esté.
Si la beca es externa, sí no sabría decirte. Pues depende de cada reglamento de cada beca. Levantó alguien la mano. Sí, hola, buenos días. Mira, lo que pasa es que yo entré un poco tarde a la reunión porque pues en estos momentos me encuentro en clase, pero entonces quería saber como un pequeño resumen de lo que ustedes han hablado sobre la carrera y eso. Vale, inicialmente había una clase como Introducción a la teoría de átomos y moléculas, es una materia que se dicta en el primer semestre de química. Entonces el profesor Mario Macías nos acompañó para que ustedes supieran más o menos cómo sería una clase de química. Llevamos solamente como 15 minutos de preguntas en las que han estado haciendo los chicos, nos han estado haciendo preguntas, pero no sé en qué momento entraste, en qué pregunta entraste, o si entraste al final de la clase del profesor Mario. O sea, yo entré cuando ya, cuando estaban preguntando que si la materia química que se ve en el colegio es parecida o es totalmente diferente a lo que se ve en la universidad. Bueno, pues nos han hecho preguntas de cuándo se puede hacer intercambio, que es a partir del tercer semestre, de cuánto cuesta el pregrado, de cómo se aplica, que no sé si cuando entran, María Alejandra tiene acceso al chat anterior o no sabes. Sí. Ah, no, mentiras, no. No tienen acceso. Entonces, Angie, no sé si quieres que igual te vuelva a copiar los links que he puesto y por ejemplo, Sí. también les dejé mi correo por si llegaran a tener preguntas, y yo sé que a ustedes a veces les da pena hablar en público. Entonces, si tienen preguntas me pueden escribir. O no sé si quieres, Angie, que igual nos quedemos después unos momenticos y si tienes preguntas más específicas, pues te pueda contar. Ay, chicos, hubo una cosa que nos diferencia también de los demás programas de química y se me ha pasado, y es que el pregrado en química en la Universidad de los Andes dura 8 semestres. En las demás universidades colombianas dura 10 semestres. Como para que lo tengan también presente, que eso es algo que nos diferencia. Esa es una pregunta para María Alejandra. Bueno, pues con base en mi experiencia, la verdad a mí me ha gustado mucho. Ambas carreras me llaman mucho la atención. Y frente, digamos, a los trabajos parciales, uno tiene que ser muy responsable, tiene que tener mucha disciplina porque la motivación dura los primeros meses. Pero sí, todo se basa en disciplina, en ser juicioso, en mantener horarios de estudio. Y bueno, ambas carreras en mi caso son de la Facultad de Ciencias, entonces requieren de mucho trabajo individual. Obviamente pues todas las carreras lo requieren, pero yo considero que en ciencias uno tiene que tener mucho trabajo individual, mucho trabajo autónomo, porque sí, a veces no todo uno lo adquiere en la clase magistral, uno tiene que hacer ejercicios extra, uno tiene que ser muy juicioso y tener, no sé, por ejemplo, yo tengo mi cronograma, tengo mis agendas, porque si no, no podría organizarme. Entonces eso me ayuda mucho y en este momento me siento muy feliz con ambas carreras. Ya. Eso es todo. No sé si quieran preguntarme algo en específico o algo así. Bueno, chicos, voy a volver a hacerle propaganda al video de investigación de YouTube, que en serio me parece que es la forma que ustedes puedan ir a conocer nuestras instalaciones. No sé si cuando entró Angie ya había colocado el link. No. Es un poco largo, pero les muestra todo lo que se hace en investigación en el departamento, incluidos los equipos. Bueno, chicos, entonces acuerden, ahí queda mi correo. Durante el día de hoy seguimos atendiendo en el stand.
Y bueno, pues mucha suerte para todos y bienvenidos a la Universidad de los Andes. Listo, entonces, muchas gracias al profesor Mario por la clase y gracias a Carolina por acompañarnos. Ya que no tenemos más preguntas, quiero agradecerles a nuestros asistentes su conexión con nosotros y su interés en nuestra universidad. Los invitamos a continuar haciendo parte de la programación de nuestra Feria de Colegios Uniandes. En el chat les voy a dejar los links de la feria. Y recuerden que también pueden remitirnos sus preguntas o inquietudes al correo que les dejaré también en el chat. Chao a todos, que les vaya bien. Feliz tarde. Gracias, hasta luego. Chao, Hasta que luego. Feliz día.